Estoy sacando a relucir todas mis habilidades de streamer. El otro día estuvieron muy predicadas, igual. ¿Cómo? El otro día estuvieron muy predicadas en la batalla de... En la batalla. Bueno, algo así. Bueno, para que... Todo tuyo. A ver si sale. Así salís. Bueno, voy a ser muy breve, así arrancamos. Primero le damos la bienvenida. Pero que creo que no nos conocemos con ninguno. Yo soy Sofi Mizrahi, soy coordinadora en UMAI. Y bueno, quería aprovechar este reto para agradecerte, Diego, por venir y participar y contarnos un poquito sobre el trabajo que venís haciendo. Y hoy vamos a estar charlando sobre cómo utilizamos la IA para estudiar nuestro cerebro y qué podemos aprender de él para mejorar la inteligencia artificial. Así que bueno, agradezco también a los chicos por darle una mano y bueno, es todo tuyo. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar en esta intimidad. Y esta intimidad nos da ciertas ventajas. No hace falta que hagamos la presentación en modo plenario. Entonces, interrúmpanme, pregúntenme. Y si no llegamos al final, cortamos cuando nos cansamos. Y otra cosa mariposa. Aprovechemos la intimidad para charlar de lo que tenemos ganas. Entonces, la charla un poco era contarles qué hacemos en el laboratorio. Una fracción muy chiquitita. El laboratorio es enorme. Entonces, voy a pasar a presentarlo brevemente. Estamos ubicados acá al lado. Los invito a que pasen por el edificio nuevo, hermoso, donde estamos ubicados. Este es el cero más infinito. Nuestras oficinas son más o menos por acá arriba. Tenemos 3 oficinas, diría más o menos del tamaño de este aula, donde conviven los estudiantes y postdocs, estudiantes de licenciatura, profesores, investigadores, etc. ¿Y quiénes somos? Bueno, un montón de gente. Yo y Juan somos director y codirector, Pablo Brusco, Edgar, Facu y Luciana están como investigadores con ISET dentro del labo, y es un laboratorio medio ecléctico en donde no hay un liderazgo que dice las líneas de investigación y todos más o menos siguen eso, sino que por el contrario, cada uno hace lo que quiere sin ningún tipo de ataduras, en libertad absoluta, en donde las técnicas que se usan y las ideas de inteligencia artificial y machine learning que usamos son compartidas. Pero Luciana tiene una línea de investigación que nada tiene que ver con la que hago yo. Nunca tuvimos un paper juntos, pero de golpe el otro día en un seminario se dio que una cosa que quería usar ella era justo algo que yo estaba usando con unos colaboradores de afuera. Y entonces ahora estamos empezando a trabajar en algo juntos que lo voy a mostrar al final de toda la presentación. Facu Carrillo hizo doctorado conmigo, pero después está haciendo su camino por separado. Eddie está viendo cuál es su línea, hizo de vuelta postdoc conmigo y está abriendo su línea independiente. Tenemos un estudiante en común. Pablo Brusco hizo su tesis doctoral con Agus Gravano y ahora trabaja en una empresa, en ASAP, y también es docente en el departamento de computación, entonces está indirectamente relacionado con el laboratorio. Y bueno, y con el que más relación sí tengo de investigación es con Juan Kamikoski, que justamente está Tommy acá, quien trabajó con cosas de EEG y ahora está arrancando su camino doctoral con Juan y conmigo. Bueno, pero lo más interesante no es contar qué hacemos cada uno de nosotros, sino, a mí una cosa muy divertida de nuestro laboratorio que me enorgullece es de dónde venimos, más que de quiénes somos. Si ven, computación, física, computación, o sea, hay 3 de computación, 2 de física, 1 de ingeniería, Luciana de ingeniera, después postdocs en biología, matemática, física, computación. No hay 3 de computación seguidos, salvo acá en estudiantes, cosa que hace al laboratorio muy interdisciplinario. Y para mí es la clave de nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio es un laboratorio que piensa en la ciencia más allá de si es computación, si es física, si es matemática. Nos interesan problemas. A nosotros nos resultan lindos, divertidos, entretenidos, y los abordamos desde nuestro conocimiento de distintos lugares. Luciana tiene un perfil muy de ingeniería electrónica, muy técnico, de deep learning profundo, matemática dura. Yo vengo más de la escuela de Mariano Sigman, que tiene una visión más de la psicología, si quieren, y entonces lo enfoco más desde... yo soy de computación, yo lo que sé es computación, pero tratar de abordar desde un lugar más de psicología experimental, y así cada uno le pone su impronta. No sé, hay gente con lingüística, economía, lo más variado que se pueda, más contentos vamos a estar. De hecho ahora, y esto de vuelta va a estar al final de la presentación, estamos con una colaboración muy fuerte con Flenny, y entonces ahora
se nos está llenando, dicho en el buen sentido, de neuropsicólogas, médicas, médicos y mucha gente nueva que no es del perfil obvio que sería el laboratorio de inteligencia artificial aplicada, que es de computación. Me imagino que ustedes si hubiesen esperado ver todo computación y alguno que otro salteado. Tenemos más o menos mitad computación y mitad de otra cosa que es un perfil muy interesante del laboratorio. Y para que el laboratorio no sean solamente nombrecitos, nosotros hacemos 2 asados anuales en los que Tommy ha participado en varios de ellos, donde contamos qué estamos haciendo para actualizarnos. Así que el laboratorio no es solo una cantidad de nombres y papers, sino asados y amigos. Es muy importante para nosotros. Ahí está Eddie, que llegó ahí a último momento en la foto. Bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de ciencia y qué hacemos. Me voy a concentrar más en mi parte, que es compartida ligeramente con Luciana, bastante con Juan y qué sé yo. No piensen que esto es todo el laboratorio, solo voy a dar una parte. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos inteligencia artificial, hacemos Natural Language Processing, o sea, procesamiento de lenguaje natural. Hacemos data mining, el viejo término que quedó en el olvido con la era Big Data y la era Machine Learning, que quedó en el olvido, pero hacemos data mining, minamos datos, agarramos grandes bases de datos y tratamos de extraer la información que nos resulte interesante. Hacemos neurociencia, en su momento yo hice experimentos con ratones, pero también hacemos experimentos con humanos, con electroencefalograma, con electrocardiograma, con resonancia magnética del cerebro, con resonancia magnética funcional. Hacemos psicología experimental a la escuela yankee, que está muy relacionado con lo que se hace en neurociencia, y por supuesto lo que hoy está más de moda, hacemos machine learning y deep learning, mucho, ¿sí? Cada vez más. ¿Y qué hacemos? Bueno, en algunos casos desarrollamos cosas nuevas, pero en la gran mayoría estamos en el borde de lo último, del estado del arte de investigación en cada una de estas áreas para aplicar a otras cosas. Eso es principalmente nuestro enfoque. ¿Y en qué aplicamos? Tenemos cosas en psicología experimental, en psiquiatría computacional, en educación, un proyecto de hace muchísimos años, 15 años, Mate Marote, y en el último tiempo yo me estuve metiendo mucho en deep learning en imágenes médicas, resonancia magnética en particular, pero también otras. Entonces, hoy les voy a contar un salteadito de estas cosas. Entonces, ahora sí, voy a hacer un resumen breve de 10 años de investigación, más o menos, de las cosas de Natural Language Processing que veníamos haciendo, para contarles hacia dónde vamos. Y les voy a mostrar después resultados en curso, todavía no publicados. Entonces, esta charla la llamé Conciencia del pasado, del presente y del futuro, porque justamente intentamos con Natural Language Processing, con procesamiento de texto, de lenguaje natural, tratar de identificar, caracterizar conciencia, en un sentido vago de definición de conciencia, o sea, no a la Enzo Tagliasucci que define conciencia como corresponde y que termina diciendo no hay una definición clara. Yo estoy 16.000 pasos más atrás y voy más a la versión intuitiva de qué es conciencia. Entonces, un ejercicio solo para entrar en calor. Si les muestro una recta numérica y un número, entonces la recta numérica a la izquierda tenemos el 0, a la derecha el 10, ¿dónde ubicarían el 5? En medio, obvio, respuesta fácil, ¿no? Todo el mundo coincide que el 5 va ahí. Bueno, esto también es fácil. A la izquierda el 1, a la derecha el 100, el 23, ¿dónde lo ubicarían? Un poquito más difíciles. Un cuarto, un poquito por acá. Un poquito antes de un cuarto, ¿no? Eso tiene un bias que en el anterior también estaba, pero no se nota tanto, y es que todas hicieron lo mismo, que fue particionar esto equiespaciado y contar 23 y dijeron 25 es un cuarto, lo corro un cachito a la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos a partir de lo que aprendimos en la escuela primaria, que es la linearización de la recta numérica. Créanme, no voy a mostrar ahora los experimentos, que no es así siempre y no es así en todas las formas de medida que nosotros tenemos. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil es, si agarran peso y miden 1 kilo contra 2 kilos, dicen 2 kilos es muchísimo más pesado que 1 kilo, no hay ninguna duda. Pero si le doy 10 y 11, dicen que son iguales. ¿Cómo puede ser que 1 kilo de diferencia entre 1 y 2 pueda identificarlo y entre 10 y 11 no? Bueno, eso es porque nuestros sensores de peso que cuando medimos siguen una curva logarítmica.
Hay un montón de sensores del cuerpo que miden logarítmico. El sonido, la división de frecuencia dentro del oído también sigue logarítmico. Los decibeles, el volumen de los sonidos sigue logarítmico. Casi todas las medidas que el cuerpo tiene siguen una medida logarítmica. En números bajos tenemos una discriminación muy chiquitita, muy buena. En números altos son todo lo mismo. 10, 11 es exactamente lo mismo. Más de 10, chao. ¿Sí? Bueno, en números pasa lo mismo. En números, cuando somos chiquitos, logramos identificar, hay 1, 2, 3, 4, 5 objetos, y después 10 y 11 objetos es lo mismo. O sea, piensen en nuestra era de las cavernas, cazadores-recolectores. Encontrar 10 frutillas, 11 frutillas es lo mismo. 1, 2, 3, 4, tengo capacidad de distinguir. Entonces, esto que acabamos de hacer, que parece una pavada, meter el 23 en un cuarto, un cachito corrido con X espaciado, es algo que se aprende con la educación primaria. Y de hecho, y no les voy a mostrar la evidencia, me lo van a tener que creer, hay publicaciones que muestran que los niños entre primero y segundo grado linearizan la recta numérica y que aquellos que no logran linearizar el concepto de la recta numérica antes de tercero, digamos durante segundo grado, después tienen una performance en matemática inferior. O sea, hay que darles un empuje para que efectivamente lleguen a esa conceptualización. Pero es forzado, lo hace la escuela primaria. Bueno, y en el mundo de las palabras, ¿cómo funciona esto? Acabo de decir, sabemos contar intuitivamente en forma logarítmica, la escuela nos mete la recta equiespaciada numérica y entonces lo vamos a medir muy bien en números. Bueno, y ahora si hablamos en palabras, les pongo mucho acá y poco acá. ¿Dónde ubica el abundante? No tengo la menor idea. La respuesta es, no sé. Algunos dicen, no, abundante es mucho, ponémelo por acá. Bueno, pero ¿por qué acá y no acá, acá? Bueno, lejos de poco. No, abundante no es tanto, es un poquito más que poco. Bueno, ¿cuánto más? Entonces, esa idea que en los números es clarísima, que tengo algo a la izquierda, algo a la derecha y más o menos sé ubicar, y la única discusión es si usamos una escala logarítmica o lineal, en texto está totalmente roto. Y este es el caso sencillo. Ahora les pongo mucho poco, manzana, banana, pera, colores, partes del cuerpo, y les digo una palabra nueva, ¿dónde lo ubicarían? Bueno, blanco. Blanco es bastante fácil, lo meto acá de los colores. Bueno, pero ¿abajo de amarillo o arriba de rojo? No sé, qué sé yo, en algún lado. Bueno, y ahora les pongo mandarina. Mandarina, lo meto acá, esta también es fácil, igual que los colores, en algún lado. Y ahora les pongo una palabra que no tiene nada que ver con nada. Habíamos dicho cantidades, frutas, colores y partes del cuerpo. ¿Y democracia dónde va? ¿Qué sé yo? Entonces, parecería que hay una dimensión distinta, que es la dimensión de conceptos políticos, no sé cómo lo quieran llamar, en donde esto se aleja de todos los otros. Y habría una nubecita acá de palabras relacionadas, ¿no? Política, democracia, distintas formas de organizar el Estado, lo que fuera, ¿no? Entonces, esta idea es lo que se llama word embeddings. Cómo embeber palabras en un espacio en donde yo pueda medir en 3D distancias. Banana de manzana están cerca, democracia de banana y de manzana está lejos, pero democracia con alguna otra palabra relacionada con la política está cerca. ¿Sí? Entonces, esto que en los números es absolutamente trivial y nadie dudó ni un segundo, en palabras es complicado. Y estas son cosas que nosotros hacemos y que se hacen desde hace 30, 40 años. Entonces, ¿cómo puedo usar esa idea, la idea de llevar del mundo de las palabras al mundo de los vectores, estos embeddings? No sé la traducción. ¿Cómo es la traducción? Vector embebido, qué sé yo, no sé. Bueno, word embeddings es la palabra correcta. Me puede llevar de la palabra al mundo vectorial. Y entonces ahora con el mundo vectorial juego, hago matemática. Entonces, ¿cómo puedo hacer para analizar cosas del pasado? Bueno, agarro textos viejos. Veamos qué pasan con textos viejos. Entonces, en el año 2011, fíjense que estas investigaciones ya tienen más de 10 años, Google sacó un paper muy lindo que usaba palabras para identificar patrones en la cultura, ¿no? Y escaneó libros y les hizo hacer, entonces tiene un montón de palabras, y entonces empezó a buscar cuántas veces aparecía cada una de las palabras en cada uno de los años y dijo, bueno, fíjense cómo en 1850 empieza a crecer slavery, o sea, esclavitud, tiene un pico y después cae. ¿Cuándo cae? Bueno, después de la revolución de la esclavitud.
y empieza a bajar, y en 1950 vuelve, y estos son los derechos de esclavitud de Estados Unidos, en 1960 por ahí, y vuelve a aparecer y vuelve a bajar una vez que se logra la revolución y se deja de hablar tanto de eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo buscar una palabra, acá no estoy midiendo distancias de nada, acá estoy midiendo cuántas veces aparece la palabra esclavitud en los textos. Bueno, entonces este es un paper muy lindo que sacó Google. Entonces la pregunta que nosotros hicimos es, bueno, esta idea es muy potente y tenemos estos textos. ¿Podremos hacer algo como cuál es el mapa de conceptos que se trataban en cada una de las épocas? Una cosa por el estilo. ¿Cuál es la conciencia de las sociedades a lo largo de la historia? Entonces, hay un libro de un psicólogo muy conocido, se llama The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, de Julian Jaynes, psicólogo estadounidense, que básicamente lo que planteaba es que el cerebro hace 3000 años funcionaba muy distinto a como funciona hoy, y que a partir de la lectoescritura y el desarrollo escrito de la cultura en la piedra, en el papel, en el desarrollo de los libros, fue cambiando. Hasta el punto, Julian Jaynes hace una afirmación muy fuerte, que es que cambió la conformación del cerebro, cómo se conecta. Los dos hemisferios, en el sentido burdo del hemisferio artístico y el hemisferio más razonante, empezaron a conectarse a través del desarrollo de la escritura, la lectoescritura y la cultura en general. Entonces, que en los últimos 3000 años una evolución de la introspección, que antes eran dos pedazos de cerebro no conectados y que a partir del desarrollo empezaron a tener conexión. Y entonces, el cerebro artístico más loco volado empezó a recibir información del otro lado. Todo esto es muy burdo, ¿no? Estoy contándolo muy burdo, pero es un poco la idea que traza el libro Empezó a recibir información de, bueno, pensemos un poquito sobre esto, ¿no? La noción de introspección, de pensar sobre tus propios pensamientos, que es exactamente lo que uno hace cuando uno escribe, ¿no? Uno escribe lo que piensa y después uno puede volver a leer sus pensamientos. Entonces, hay alguna idea ahí de producir sobre lo que está producido anteriormente a partir de la lectoescritura. Entonces, plantea toda una serie de hipótesis y hace un análisis cualitativo o semi-cuantitativo de las escrituras. Las primeras escrituras, la Ilíada, la Odisea, la Biblia, los textos griegos, romanos, etc. Y Julian Jaynes lo que llega, no cuantitativamente, sino cualitativamente, es que efectivamente en los libros se puede apreciar ese cambio en la conformación del mapa semántico que funcionaba en esos cerebros a partir de la aparición de trazas de introspección. Esa es la palabra que usa, consciousness, conciencia, ¿no? Cómo en los libros aparecen. Y da ejemplos, no los traje para no hacerlo demasiado largo, pero da ejemplos. Por ejemplo, los dioses griegos dándole instrucciones a los personajes principales de las historias de lo que tienen que hacer. Dioses, voces divinas que les van indicando a lo largo de la historia los pasos que tienen que ir siguiendo. Y cómo en los siguientes libros, de a poco, dejan de ser dioses o mensajes divinos y pasan a ser propios pensamientos. El propio deseo del personaje de hacer algo, ¿no? Y eso se ve en la literatura, según él. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos los libros escaneados, tenemos las palabras, tenemos estas técnicas de word embedding que permite medir distancia entre palabras. ¿Por qué no medimos estos mapas semánticos y vemos si a lo largo de la historia la hipótesis de Julian Jaynes se confirma o no se confirma? ¿Sí? Entonces, ¿podremos ver efectivamente un avance de la introspección en la literatura tal como Julian Jaynes indica? Y bueno, este es el resultado que dice sí. Esta es la Ilíada y la Odisea, donde se ve un crecimiento chiquitito entre una y la otra, y después cuando pasamos a los griegos y a los romanos se ve una explosión exponencial del concepto de introspección. ¿Qué es estos puntitos azules? Agarramos la palabra introspección y nos fijamos de los libros de cada uno de estos autores, Platón, Aristóteles, créanme que cada uno de estos es un autor distinto, alrededor de introspección, cuán lejos están sus textos. ¿Sí? Entonces agarro los textos de Aristóteles, tengo la palabra introspección ubicada acá, me fijo la nube de palabras que usó Platón, qué distancia tiene respecto a introspección. Nuestra hipótesis es que si lo de Julian Jaynes es cierto,
estos textos deberían estar más cerca de introspección. No, yo hice como una pelota alrededor de introspección, podrían estar acá, lejos de introspección, ¿no? Pero los de Platón, más lejos que los de Aristóteles. Los de Aristóteles, más lejos que los del siguiente. Y así sucesivamente. Como Acá, que la evolución te va volviendo más reflexivo, de alguna forma más. exacto, más introspectivo. Pero la evolución, no la evolución genética, sino la evolución de la cultura, de la conciencia, ¿no? De la cultura. Piensen que Aristóteles lo leyó a Platón, leyó lo que pensaba Platón y pudo reflexionar acerca de lo que reflexionaba Platón y reflexionar acerca de su reflexión acerca de lo que reflexionaba Platón. O sea, esta idea de la retroalimentación a partir de la lectoescritura, entre comillas, es relativamente obvia, ¿no? Antes de poder escribir era muy difícil reflexionar sobre lo que pensaban los otros, era solo por transmisión oral. Acá aparece un poco esa idea de poder reflexionar sobre lo escrito, sobre los autores anteriores, una y otra vez, no charlando, sino leyendo y releyendo a otros y a uno mismo. Entonces, la idea de introspección. Entonces, si quieren, esta es la confirmación, entre comillas, de la hipótesis de Julian Jaynes, que había sido estrictamente leyendo los documentos. Una pregunta. Sí. El outlier ese rojo de ahí lo requemaste. No lo analicé en profundidad. O sea, la tendencia es efectiva. Hay un montón de cosas que no estoy diciendo. Por ejemplo, acá creció, ¿qué es este corte y de golpe vuelve a empezar? Y entonces nosotros, esto lo analizamos en el paper, este es un paper de 2012, lo que decimos, y esto es una hipótesis para que un antropólogo, un sociólogo lo estudie, un historiador, es, en una de esas, y es una pregunta, los quiebres culturales resetean la introspección de las sociedades, o sea, cuánto uno lee a la sociedad anterior. Dominio de los griegos y viene el dominio de los romanos. Bueno, ¿cuánto los romanos releyeron a los griegos y efectivamente pensaban sobre los pensamientos de los anteriores que eran los griegos? Bueno, en una de esas no tanto, en una de esas desarrollaron su propia cultura y su nivel basal a partir del que iniciaron estaría por acá. Es una pregunta, de vuelta, esto es una pregunta, no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Pero bueno, es nuestro guitarreo para tratar de interpretar un resultado que fue interesante en esta primera etapa y acá abriendo nuevas preguntas, ¿no? Tengo otra pregunta. Sí. ¿Cómo saben o cómo pueden determinar qué es embedding con el que construyen estas distancias? ¿Es algo como general o...? Sí, no me metí en el tecnicismo, pero en este caso particular usamos una técnica que se conoce como Latent Semantic Analysis, que consiste en agarrar 7 millones de libros, texto, Wikipedia, lo que vos consigas, y contar cuántas veces aparecen las palabras en esos textos y cuántas veces aparecen las co-ocurrencias de palabras en esos textos. Entonces, armás esa matriz de cuántas veces aparece y haces una descomposición matemática, o sea, no es machine learning de la nueva escuela, es de la vieja escuela. Es una reducción de dimensionalidad de esa matriz y te queda algo más chiquito que tiene una cantidad de dimensiones. Y en este caso usamos 300 dimensiones, o sea que cada palabra es un vector de 300 dimensiones. Si vos me preguntás cuál es la definición de amor, el amor son estos 300 mundos. Ah, por eso, bueno, en un momento dijiste 3D, no necesariamente. No necesariamente es 3D, de hecho en este caso es 300 dimensiones. ¿Sí? El amor está definido por estas 300 componentes. Gracias. Y de vuelta, y te moves en esa rigidez, ¿no? Acá estoy suponiendo que yo entrené un embedding, que esta fue una crítica que nos hicieron al paper y es una crítica no resuelta y que es una crítica válida, es agarrás y vos entrenás con Wikipedia, diarios, libros, todo lo que quieras, ¿no? Tenés un embedding, tenés una matriz que te dice amor es estas 300 dimensiones, introspección son estas 300 dimensiones. Y ahora te vas a analizar un texto que es de la Ilíada, de la Odisea. No tiene nada que ver con Wikipedia, la Ilíada de la Odisea. Nada. Entonces, el embedding que vos estás usando es el embedding tuyo de hoy. Las distancias entre introspección y perro, introspección y logaritmo, introspección y tacho de basura, es la distancia de los textos de hoy, no la distancia de los textos de la Ilíada de la Odisea. Entonces, acá no estamos midiendo los mapas semánticos de la época, sino respecto al mapa semántico de hoy, cómo se ubican los textos de la época, ¿sí? Para ser más preciso. Bueno, entonces esto es el pasado, estos son los libros del pasado. Ahora, podemos usar esto para mirar lo que nos está pasando hoy. Entonces un poquito la idea era ver esto.
Nosotros publicamos esto y nos contactó un hospital de Estados Unidos, New York, de Columbia, perdón, de Columbia, un hospital en colaboración con la Universidad de Columbia, que hacía experimentos con éxtasis. Eran gente de bioquímica. Le daba a sujetos éxtasis, la droga éxtasis, y los hacían hablar. Entonces veían los efectos alucinógenos o no del éxtasis, cómo se descompensaba o no se descompensaba, qué tipo de alucinaciones tenía, comparaban con metanfetamina, comparaban con placebo. ¿Qué pasa si ahora te digo, te doy éxtasis, contame sobre un ser querido tuyo, que en principio no, y en realidad te di talco? ¿Hablás como si estuvieras de éxtasis o hablás como normal y en realidad no te pegó? O te pegó el placebo, ¿no? Entonces, ese tipo de experimentos. Entonces, ellos hacían toda la parte, si quieren, bioquímica de esto y tenían un análisis cualitativo de los textos. Entonces nos preguntaron, ¿pueden tratar de hacer lo mismo que hicieron con los documentos viejos de la Biblia o la Ilíada, la Odisea, sobre los relatos de los sujetos hoy, ahora, a vivo? Entonces eso fue lo que hicimos. Y de vuelta, esto intenta hacer un resumen. Lo que hicimos fue tratar de separar dosis alta de placebo, dosis alta de metanfetamina, placebo de metanfetamina, dosis alta de dosis baja, metanfetamina de dosis baja, placebo de dosis baja. ¿Cuál era la idea? Se le da la droga al sujeto, el sujeto no sabe que tomó una de 4 pastillas, que son estas 4, placebo, baja, metanfetamina y alta, dosis alta. Se espera el tiempo que se haya que esperar, todo esto controlado en un laboratorio experimental en Columbia, y una vez que el efecto en teoría estaría activo, se le pregunta, bueno, contame algo sobre un ser querido tuyo. La idea era evocar un relato emotivo, porque éxtasis se lo conoce como la droga del amor, ¿no? Genera mucha empatía, mucho amor, todo ese tipo de comportamiento, entonces evocar ese tipo de relato. Y bueno, entonces ahora tengo el relato, tengo las palabras que dijeron estos sujetos bajo el efecto de alguna de estas 4 pastillas. ¿Puedo distinguir entre alguien que tomó éxtasis y alguien que tomó talco? Y bueno, la gran mayoría de las veces sí. De vuelta, si tiro el dado estoy en el 50%, ¿no? O sea, tengo información, no es brutal, o sea, no es le pegué a todos, pero hay bastante información, se puede sacar información a partir de mirar qué tipo de palabras usa esa persona. Lo que hicimos fue lo mismo que con introspección. Introspección lo habíamos sacado del libro de Julian James. En este caso, las palabras que elegimos para ver cercanía de los documentos son las que los bioquímicos manejan dentro del análisis de la droga MDMA. Entonces, amor, dinero, sexo, todas las cosas obviamente relacionadas con el éxtasis son las palabras que usamos para detectar si en el relato había una cercanía a esos conceptos o no. Entonces se ve que éxtasis contra placebo se distinguen muy bien, éxtasis contra metanfetamina también. La metanfetamina se usa como un control, porque el éxtasis genera por un lado excitación y por otro lado todo el efecto, si quieren, empático. Ahora, la metanfetamina también te pega en esa sobreexcitación, tiene una excitación bastante parecida al éxtasis, pero no tiene toda la parte alucinógena empática. Entonces, ¿será que solo es una cuestión de que si te excito, hablas de sexo, droga y rock and roll? Bueno, la respuesta es no. Metanfetamina contra éxtasis efectivamente se distingue muy bien. Hay una diferencia en los conceptos que nosotros elegimos como cercano al éxtasis que en MDMA se ven distinguidos respecto a metanfetamina. Y después los otros ya están dentro de valores muy cercanos al baseline. El único, metanfetamina contra placebo, también aparece una diferencia, ya los otros son indistinguibles. Entonces, eso para mostrar que esto no solamente puede mirar en grandes cantidades de libros en el pasado, sino que en sujetos hoy haciendo un relato para detectar diferencias de placebo respecto a MDMA. Hago acá un disclaimer, porque me han preguntado, ¿podés hacer un detector de borrachera, pero de éxtasis, usando este tipo de técnicas? Estas técnicas comparan dos, tengo que tener las dos tomas de datos, ¿no? Si yo tuviera a la persona que quiero testear el placebo, o sea, sin nada, y después con éxtasis, diría, bueno, podemos llegar a pensar en esa línea de investigación.
Pero esto de te paro en la calle y te hago soplar la corneta y Volvé te mañana. salta el alcohol, ¿cómo? Volvé mañana. Claro, volvé mañana sin nada encima. Sí. Y ahí te digo. Bueno, entonces ahora hacia el futuro. ¿Puedo estimar la conciencia del futuro? Hablé del pasado, hablé del presente. Una vez que esto nos dio bien, lo de conté de MDMA, nos pasan otro set de datos, unos datos muy rebuscados, complicados, que son pacientes que llegan a la guardia por algún motivo, el que fuera, que se están sintiendo mal, en la guardia los estudian y les detectan síntomas que se llaman prodrómicos. Son pacientes que tienen alguna cuestión asociada a esquizofrenia, pero no son esquizofrénicos, todavía no tuvieron un brote psicótico que dicen estos pacientes. Tienen estos síntomas prodrómicos. Algunos no se levantan de la cama, no tienen ganas de sociabilizar, están malhumorados, podrían llegar a decir que escuchan voces, pero no tan claro. O sea, cosas que dan pie a pensar que ese sujeto es un paciente potencialmente candidato a sufrir un brote psicótico, pero que todavía no está digamos, para diagnosticar. Entonces, eso se lo llama CHR, ¿verdad? Clinical High Risk, alto riesgo de desarrollar un brote psicótico. Entonces, llegaban los pacientes de las guardias, se les hacían los test típicos neuropsicológicos que se le hacen a estos pacientes y se los declara, bueno, son de alto riesgo. A estos de alto riesgo se los siguen por 2 años y medio y eventualmente algunos tuvieron brote psicótico y otros no. Entonces, la pregunta es, si tuviéramos las entrevistas, y en este caso las teníamos, de estos pacientes al momento del ingreso que se los declara CHR, ¿podés detectar sutilezas en su relato que te distinga de los que se convierten y tienen un brote psiquiátrico? Esta es la palabra que se usa, se convierten, de los que no se convierten? Porque eso evita un montón de gente que es diagnosticada CHR que no tienen brote psicótico. Si miran los números, 34 pacientes fueron declarados CHR y solo 5 desarrollaron brote. O sea que este registro de CHR es terriblemente sensible, pero toma un montón de casos que en realidad no deberían haber sido tomados. ¿Sí? Entonces, ¿podemos distinguir esos? Entonces, y la respuesta corta es sí. Hicimos un desarrollo de un algoritmo de coherencia del discurso que básicamente agarramos los vectores de las palabras de lo que va diciendo y nos fijamos cómo se mueve en el espacio. Si se mueve suave, eso quiere decir si una frase está hilada con la siguiente, entonces hay un discurso coherente, hay menos probabilidad de que tenga un brote psicótico. Entonces, lo que hicimos fue usar Machine Learning para distintos atributos, features del discurso de estos pacientes para identificar los 5 que se convirtieron del resto. Y acá el ultra disclaimer que hago, nos dio clasificación perfecta, esto es verdad, nos dio 100% que los 5 estaban afuera y los 34 menos 5, o sea los 29 adentro, pero es una muestra muy chiquita y muy artesanal. O sea, acá hay overfitting, hay entre comillas trampa, pero lo que también hay es que nos muestra que hay información en el texto sutil que los médicos con las entrevistas estandarizadas que usan no logran detectar y que con un poquito más de desarrollo en una de esas esto pasa a ser usable. No crean que por este 100% esto está para uso clínico, ni loco. O sea, es un disclaimer número 1. Sí. Una pregunta, ¿se usó estas mismas variables después que el modelo incluso para predecir otro conjunto de datos similar? Creo que no lo metí, sí. Y cuando hicimos esto, 2015, a los 2 años nos dieron un dataset de UCLA. Muy parecido, no era igual, muy parecido. Entonces lo que hicimos fue, entrenamos con UCLA y probamos en estos datos, completamente por separado. Entonces entrenamos esta cápsula convexa en UCLA, lo probamos en New York y la clasificación dejó de ser perfecta, nos dio 80%, que es mucho mejor que 5 sobre 34. Esto, en general estas entrevistas dan del orden de 35%. Entonces a nosotros nos dio 77, 78, cerca del 80. Entonces, de vuelta, lo que decimos es, no es perfecto, pero seguro hay información en el campo semántico que se navega en ese discurso que permite identificar algunas cosas que distinguen
síntomas prodrómicos, porque siguen siendo síntomas prodrómicos, pero que es un poquito más granular que estas entrevistas. Podría llegar a dejar algunos afuera diciendo, che, estos tienen muy bajo riesgo, no los metamos en el programa de seguimiento. ¿Hay algún, o sea, entiendo que por ahí a esos 34 que dijiste, che, estás en un umbral de tener cuidado, también eso nos puede haber sesgado en los próximos años a cuidarse más y no levantarse de la cama, cambiar su actitud, digamos. Sí. ¿Eso hay una forma de medir cómo puede impactar el...? O sea, nosotros no lo tenemos medido, convivimos con ello. Lo que sí pasa es el caso más grave de esto que estás diciendo vos, que es que los drogan preventivamente. Eso sí pasa. Claro. Sobre todo en países menos desarrollados. Te llega un paciente a la guardia, te da clinical high risk, pum, listo, antidepresivo o antipsicótico, lo baja. Y Claro. Esos medicamentos te destruyen. Claro. O sea, son desastres. Entonces, en ese sentido, vemos este tipo de investigaciones. Si logramos evitar algún paciente de esos 34 que caiga en esta bolsa, estamos bien, ¿no? O sea, la idea no es detectar más, sino ser más sensible, más específico en la clasificación de estos pacientes. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces, ahora, todo lo que voy a contar ahora no está publicado y estamos armándolo a vivo. Entonces, hasta ahora hablé de palabras, pero las palabras, en definitiva, de un paciente psiquiátrico o neurológico o psicológico, es solamente un vehículo para tratar de meterse en la cabeza de lo que está pensando, ¿no? Ahora, no es lo único, podemos hacerlo dibujar. Y esto es de la psicología, viene de hace 7 millones de años. Las famosas filminas de Rorschach, de veo murciélagos en todos lados, se usan como, bueno, a ver qué está pensando cuando ve estas imágenes. Entonces la pregunta es, ¿podemos salirnos del mundo de las imágenes y del mundo de las palabras, que es lo que veníamos estudiando, y complementarlo con algo de imágenes? Entonces, les cuento uno que existe, que no estamos trabajando con este, pero hay uno que los que hicieron algún psicofísico para el laburo no usan exactamente este, pero usan alguna alternativa de esta, que es dibujame una casa, dibujate a vos mismo, dibujá un árbol. Hay 1000 versiones de todo esto. Este es uno en particular que traje solo para mostrárselo, que es dibujar un árbol, en donde hay un montón de medidas preestablecidas en este test que después se usan para evaluar. El ancho del tronco, la altura, la diferencia entre el tamaño de la copa y el tronco, si dibujás el piso o no dibujás el piso, si dibujás el tronco en la mitad, en el centro de lo que dibujaste como piso. Un montón de medidas que se usan que después los neuropsicólogos dicen, bueno, este paciente tiene una, no sé, fenotipo, qué sé yo, vamos a decir, no sé de psicología. Vos me podrías... No. ¿Cómo son? Es que son muy debatibles todos estos temas. Sí, o sea, súper debatibles. Pero, de todas maneras, se usan. Se usan mucho. Se usan un montón. Se usan mucho, aunque su validez científica es debatible. Exacto, sí. Mira. Entonces, la pregunta es, bueno, hay papers serios que muestran, en algunos casos funcionan bien, de vuelta, es en algunos casos, de estos rubros. Es que hay un par de cosas que se pueden extraer, el tema es que después los análisis en general son subjetivos. Sí. No son cuantitativos. Exacto. Entonces, la idea es, bueno, ¿podemos usar esta idea para tratar de encontrar algo en imágenes? Así como encontrábamos en texto. Entonces, ahora, este es el tipo de dibujos que hace la gente, esto es de verdad. Entonces, patrones usuales, patrones inusuales positivos. Yo no sé por qué estos son positivos, pero estos son negativos. Los traje solo porque es divertido, está en el paper, entonces lo traje. Bueno. Entonces la pregunta es, ¿podemos pensar en algún diccionario visual que nos permita hacer este mismo tipo de análisis? ¿Cuán lejos estamos o no de algún tipo de normalidad o algo en dibujos para tratar de no solamente estudiar a los pacientes en función de lo que dicen, sino también de lo que imaginan, de lo que dibujan? Entonces, de vuelta, todo esto es trabajo en curso, no está terminado. Lo que hicimos fue, bueno, hagamos una prueba piloto. Y una prueba piloto dijimos, busquemos algún psiquiátrico que haya dibujado un montón. Y eso es Van Gogh. Van Gogh está
recontra estudiado psiquiátricamente, tuvo varios brotes, esos brotes fueron detectados en su momento y él se internó hasta que llegó al suicidio, pero además fue estudiado a posteriori un montón y hay papers sobre la psiquiatría de Van Gogh a posteriori, publicados hace no tanto tiempo. Y no solamente eso, sino que Van Gogh le escribía un montón a su hermano Theo. Hay un libro hermoso que se llama Las cartas de Theo, no sé si lo leyeron, divino, en donde él mete todas sus penurias y relata toda su vida escribiéndole al hermano una y otra vez. Entonces, acá tenemos los dos mundos, los tres mundos. Tenemos un paciente psiquiátrico que escribió un montón, o sea que podemos asociar su perfil psiquiátrico con sus textos, y además que dibujó un montón. Y Van Gogh tenía una característica que sus cuadros los pintaba en menos de una semana. A veces un cuadro era un día. Entonces, no es que es un cuadro que tardó 2 meses en hacerlo y que puede pasar por varias etapas de un brote. No, empezó el cuadro, terminó a las 24 o 48 horas, estaba terminado. Entonces, si estaba en brote, estaba pintando brotado en 48 horas. Entonces, eso fue lo que hicimos. Tenemos 747 cartas, en total 800.000 palabras, 20.000 palabras son su diccionario, sus palabras distintas que usó, y bueno, un poco de demografía de lo que tenemos. Y entonces fuimos a buscar las palabras que estaban asociadas a sus quejas principales en estos papers psiquiátricos de Van Gogh, ¿no? Que son amor, siempre estaba mal de amores Van Gogh, muy mal de plata, y como nosotros estamos pensando en un cuadro de brote psicótico, metimos la palabra psicosis de vuelta. Él no escribe la palabra psicosis, esa es una palabra que nosotros metimos. Entonces la pregunta es, si miramos estas tendencias en los textos, ver si podemos ver los brotes, y después de eso usarlo para entrenar una red neuronal que logre extraer patrones en sus cuadros, para ver si podemos asociar patrones en sus cuadros a su estado mental a partir de sus textos. Tenemos una línea de tiempo, y eso fue lo que hicimos. Entonces, esta es una línea de tiempo como se ve, por ejemplo, de psicosis, en donde en 1872 está en un nivel basal, y a entre los 2 y los 5 años siguientes empieza a subir y ya después queda arriba, que eso es efectivamente lo que se describe en los papers. Acá abajo están marcadas, por ejemplo, acá tuvo mucho trabajo de artista, tuvo un par de brotes por acá, tuvo algún quilombo social, tuvo acá una internación, etc. Entonces, fíjense cómo acá no tenía básicamente nada, a esta edad empezó a trabajar, empezó con su brote psicótico, a partir de ahí no trabajó más y tuvo los brotes, internaciones, etc. Entonces la pregunta es, bueno, tenemos estas medidas, yo acá muestro una de estas, tenemos, no sé, todas las palabras que elijamos, de hecho. Podemos hacer de todo el diccionario, de las 20.000 palabras, pero lo hacemos solo para algunas que elegimos nosotros. Entonces ahora tenemos los cuadros. Los cuadros están muy bien digitalizados, los de Van Gogh. Entonces los metemos en una red neuronal, una BGG16, para los que saben algo de Deep Learning, lo metemos en una red neuronal. Entonces entra el cuadro acá, esta red va procesando ese cuadro en distintas capas, y en cada una de estas capas queda lo que se llama un embedding, esto mismo que yo le dije de palabras, pero ahora de imágenes, en donde dependiendo de la profundidad de la red, ese embedding tiene representación distinta. Acá, en las primeras capas, en general están representadas las cosas más básicas: bordes, colores, orientaciones. Si vamos avanzando, objetos, luz, cosas por el estilo. Y a medida que vas avanzando en la red, cosas más abstractas. Entonces la pregunta es, en estos embeddings del final, ¿podré tener algo relacionado a psicosis? No lo sé. Entonces lo que hicimos fue meter esto y agregar unas capas que estas son nuestras, para tunear esta red y que vaya a parar a la serie temporal del texto. El serie temporal del texto ahora nosotros lo consideramos nuestro ground truth. Decimos, bueno, listo, tenemos esta serie temporal del texto, podemos hacer que esta red imite la serie temporal de texto a partir de mirar los cuadros. La entrenamos una y otra vez. ¿Sí? Obviamente dejamos un par de cuadros sin entrenar para ver después qué nos da. Y todavía no terminamos. Anticipo, da bien, por arriba del azar, estadísticamente confiable, bla, 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 pero no es una maravilla. Da bien.
bueno, estamos terminando, no tengo ni la figura de eso. Un estudiante de tesis haciéndolo. Les dije que esto es trabajo en curso, pero es muy divertido. Y con esto termino, esto es lo último. Hablé de psiquiatría, hablé de, si quieren, imágenes aplicadas a psiquiatría, y esto es un poco meternos en neurología y la vuelta a redes neuronales. ¿Cómo hacemos para tratar de entender el cerebro y cómo usamos eso en redes neuronales? Entonces, les voy a contar un poquito de Alzheimer y después hago la vuelta, son unas poquitas slides. En Alzheimer hay un deterioro cognitivo. El Alzheimer es una enfermedad que empieza progresivamente. Cuando todavía no es Alzheimer y los síntomas son muy chiquitos, se conoce como mild cognitive impairment. Ayúdenme con la traducción. Deterioro cognitivo leve, gracias. Deterioro cognitivo leve. Y esto eventualmente puede evolucionar a Alzheimer o puede evolucionar a otras cosas, demencias de otro tipo. Pero bueno, esto es deterioro leve y puede terminar en Alzheimer. En estos casos, lo que muchas veces se ve es, este es el cerebro normal, el cerebro de Alzheimer se lo ve generalmente achicado. Hay una reducción de la masa del cerebro con ciertas características. Esto se puede ver. Si yo esto lo dibujo así, es porque hay imágenes usando PET y usando otras técnicas, creo que la próxima slide, que... la borré la slide. Donde efectivamente se ven estas cosas. ¿Sí? Entonces esto se estudia mucho en neurología. Entonces la pregunta es, si yo tengo estos cerebros alterados, primero, usemos la batería de herramientas que nosotros ya sabemos manejar. Sabemos manejar bien texto en psiquiatría, podemos hacer lo mismo en Alzheimer. Entonces estamos haciendo, y esto es un experimento en curso, todavía no tenemos ni los datos tomados acá, menos que lo de Van Gogh, puedo mostrarles. Lucía Crivelli, Greta Keller y Agostina están haciendo el experimento. Ellas son las tres de Fleni, son neuropsicólogas. Lara es estudiante de Luciana Ferrer en nuestro labo, y la Gwen Beloli es estudiante mío que ahora está en Francia. Entonces, ellas son las neuropsicólogas que están haciendo un experimento que ahora voy a contar brevemente, y nosotros estamos haciendo el análisis de datos. ¿Qué análisis de datos? Estamos tomando al paciente que haga un relato que ahora les voy a contar, y le analizamos con esta camarita gestos faciales, con el micrófono gestos articulares de la voz, la prosodia o cosas raras que aparezcan en la voz, para ver si podemos detectar Alzheimer o MCI y distinguirlo de otro paciente. Y por supuesto toda la batería de NLP que les conté antes de psiquiatría, bueno, a ver si podemos usarlo para neurología. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Acá estoy yo testeando el setup. Y hay una tarea que es leer esto. Cuenta una antigua leyenda, un día el pastor tuvo la necesidad de hacer un viaje, etc. Entonces hay que leer eso y después hay que contar lo que recuerda de eso, y después hay una imagen en donde se le dice al paciente, bueno, contame una historia que ves en esta imagen, y entonces dependiendo de la gravedad del paciente se usan más sustantivos, menos sustantivos, más verbos, menos verbos, con más precisión de detalle de la descripción de esta imagen, etc. Y agregamos nosotros una imagen. Esta imagen es muy famosa y se llama Cookie Jar, por eso el nombre del experimento. Es una imagen que está validada porque se usó durante 35 años, literalmente 35 años, para evaluar pacientes con Alzheimer en Estados Unidos. A nosotros no nos gusta, en parte porque está un poco desactualizada, incluso desde el punto de vista de género, ¿no? O sea, la madre lavando los platos, el padre, no sé, trabajando, qué sé yo, dónde estaría. Los chicos a punto de caerse agarrando el paquete de galletitas. Entonces agarramos una que fuera más de despertar algo emotivo y no una descripción tanto de una imagen cotidiana, más actual. Elegimos esa. Esta es una foto sacada de una base de datos especialmente diseñada para cuestiones de emoción. Si no me equivoco es el IAPS. Entonces, viene un paciente con una queja subjetiva, se le hace el test cognitivo estándar de Fleni, que dura más o menos 1 hora y media, y nosotros ahora le agregamos este test. Entonces la pregunta es, si tiene test positivo MCI y test negativo de este test cognitivo, tenemos también los controles, podemos con este test, que ahora hacemos gestos, voz, texto, descripción de imágenes, etc.,
distinguir, podemos reemplazar parte de esta hora y media del test cognitivo con alguna de estas técnicas? Esa es la pregunta. De vuelta, estamos tomando datos, tenemos 15 sujetos hasta ahora tomados. Estaba la imagen. Esto típicamente se confirma con PET. PET es un test, una resonancia magnética con contraste que se hace. Es muy invasiva porque ahí mete un contraste que es muy agresivo. O sea, no es lindo hacerse un PET, la gente trata de evitarlo. Entonces la pregunta es, ¿podemos detectar el Alzheimer, confirmarlo, además de clínicamente, con o imágenes, o texto, o audio, fortalecer el índice de seguridad con el que diagnosticamos un Alzheimer, evitando el PET? Y entonces estamos trabajando en lo que llamamos Brain GPT, y acá la vuelta. Tenemos un montón de pacientes con Alzheimer y se conoce muy bien la estructura del cerebro de esos pacientes con Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer se los sigue mucho y por ahí tenemos una resonancia magnética de ellos por año. Hay bases de datos, una muy famosa se llama ADNI, que sigue a los pacientes cada 6 meses o un año y tiene una base de datos gigante. Flenny solamente tiene del orden de 100.000 resonancias, Flenny, acá a la vuelta. Entonces la pregunta es, ¿podremos entrenar una red que aprenda el embedding del cerebro? Ahora ya no el embedding de palabras, no el embedding de imágenes, sino el embedding del cerebro, y encontrar direcciones características que sean características de MCI, características de Alzheimer, distinguir Alzheimer de otro tipo de demencia, Parkinson, etc. Entonces, eso es un poquito la vuelta, como el estudio con los médicos y las resonancias que ya están hechas y todo lo que se conoce de Alzheimer, hoy nos están ayudando a desarrollar redes que caracterizan el cerebro y que permiten generar nuevas herramientas para estudiar las redes neuronales, cómo hacer para hacer estos famosos embeddings. Traigo a GPT a colación, primero porque está de moda, no podía dar una charla de inteligencia artificial sin nombrar a GPT, pero segundo porque estas redes se llaman self-supervised, autosupervisadas. ¿Cómo se entrena ChatGPT o todas estas GPT-3 y este tipo de herramientas? Se agarran textos que ya están escritos, Wikipedia o similar, se esconde una palabra y se entrena la red para que adivina la palabra que esconde. Si yo tengo a robot must y esta palabra no existe, tiene que adivinar esta palabra cuando le pega un punto, cuando no le pega 0 puntos, y entonces le muestro una frase atrás de otra hasta que estas redes GPT-3 aprenden. Eso es lo que se llama autosupervisado. No hay un humano etiquetando bien o mal, sino que el propio contenido de Internet es ya el entrenamiento directamente. En Brain GPT, y por eso la sigla, la idea es la misma. Yo ya tengo los cerebros, son las resonancias. Tengo los pacientes con Alzheimer con resonancias tomadas, tengo pacientes controles con resonancias tomadas, y los voxels que emitió el resonador son el propio entrenamiento, son el Wikipedia de los cerebros. O sea, esa información ya está. No necesito un médico etiquetándome, diciéndome este área de cerebro es la de Alzheimer. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿puedo usar las mismas ideas de ChatGPT o GPT-3 o cualquiera de estos para tratar de generar un embedding self-supervised y una red que sea capaz de abstraer esas características? La respuesta es no lo sé. Estamos con Flenny haciendo este estudio, y lo último que agrego es, además ahora salieron unos equipos que hacen análisis de sangre de laboratorio que con ciertas proteínas que se liberan cuando hay Alzheimer es posible detectar. Entonces en una de esas podemos llegar a validar estos métodos sacando el PET y a las inyecciones con estas sustancias que son muy agresivas. Y con esto creo que termino. Ahí sería como tapar voxels de un Claro, imagen tapar voxels o parches de voxels o no sé, se hacía. Y bueno, estas cosas las estamos aplicando para COVID, esto lo sorteo. Así que bueno, resumiendo, procesamiento del lenguaje natural, le conté 10 años de investigación recontra rápida. Estamos
haciendo Deep Learning en imágenes. No les conté nada de cosas que estamos haciendo de Deep Learning en resonancia magnética. Yo tengo una startup de eso que se llama Telai. No les conté nada, pero bueno, estamos metiendo Deep Learning en imágenes, en parte para tratar de encontrar diagnóstico psiquiátrico a partir de imágenes. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, aplicaciones de neurología, cómo usamos estas grandes bases de datos de neurología para aprender cómo modelar el cerebro en Deep Learning, y esta idea de embeddings inspirados en la propia biología, usar la Wikipedia que tenemos, que son estas resonancias, para que la red aprenda a generar estructuras. Si eso se pudiera, después puedo generar cerebros nuevos, ¿no? O sea, igual que ChatGPT. Una vez que está el embedding hecho, yo puedo ir moviendo los embeddings a manopla e ir generando resonancias magnéticas ficticias que nos permitan estudiar cómo evoluciona este tipo de cosas. Y ahora sí. Gracias. Preguntas. Tengo un rato para charlar. ¿Me das un mate? Murió. Oh. ¿Hay agua? Agua, toma agua. Bueno. Me hicieron preguntas durante la charla, así que... Yo no entendí bien cómo es que o sea, haciendo esto del aprendizaje, o sea, hacer supervisable, puedes llegar a obtener el embedding del cerebro. O sea, no se entiende bien esa parte. O sea, ¿cómo funciona GPT-3 en texto? Sí. Vos le das una frase sin terminar y le decís terminámela. Claro. Y GPT-3 te devuelve algo, cualquier cosa. Y vos le decís, ¿está bien o está mal? Bueno, si eso lo entrenás con 20 millones de frases, termina aprendiendo a devolverte. Esto es literal, o sea, 20 millones de imágenes, de textos, termina aprendiendo. Sí. ¿Qué significa termina aprendiendo? Que si yo te doy una frase sin terminar, ChatGPT te da una palabra, una próxima palabra razonable con la frase que yo te di como entrada. ¿Ven? Eso es razón. Si vos mirás la red que se formuló en el medio hay pedazos de la red que achican la dimensionalidad, que la vuelven a agrandar. ¿Ven? Entonces vos podés extraer ahí un embedding, que es lo que se llama el modelo de lenguaje. Ahí está descrito en estos nodos en el medio que vos usás. Sí. La entrada es una frase, la salida es el próximo token. En el medio está representado cómo hablamos. ¿Ven? Que eso es el language model. Bueno, la resonancia es igual. Si yo te muestro una resonancia y te tapo una parte de la resonancia, te digo, bueno, ahora devolveme cómo debió haber sido esta resonancia. Si le pegás, es que tu red en el medio está modelando bien el cerebro. Y entonces, una vez que tenés eso, después vos podés jugar con eso. Vos podés decir, ok, te doy este cerebro y alterame el embedding de esta manera. Cómo se va deformando el cerebro de salida a partir de estos parámetros que están en el medio. Entonces, dependiendo del tamaño de la red y la arquitectura de la red, que no está definido, acá no lo definí, uno puede jugar con esos embeddings y extraer información que pueda ser, por ejemplo, interpretable biológicamente. O sea, cuál es la dirección del Alzheimer, y qué sé yo, si una red neuronal de 7 billones de parámetros, no tengo la menor idea. Pero bueno, ese es el desafío, ¿no? Encontrar, primero lograr que haga ese embedding, que no queda claro que se pueda hacer, ¿no? O sea, no es lo mismo texto que imágenes. ¿Un embedding que vendría a ser una especie de... Es un vector o una matriz de menor dimensionalidad que representa algo que es abstracto y que no vive en el mundo de la matemática, y te lo convierte en algo que vive en el mundo matemático, donde podés calcularle, por ejemplo, distancias. O podés decir, dame un elemento que respete este embedding. Entonces te da un nuevo elemento, que es lo que hace ChatGPT. Le das una frase, entonces le estás diciendo, ubicate en este lugar y dame la próxima palabra. Entonces hace las multiplicaciones de matrices que tiene que hacer y te dice, la próxima palabra es perro. Chao. Entonces, lo mismo es, bueno... Entonces el embedding sería, digamos, obtener como los pesos de todos los... de todas las todos los nodos que están ahí en el medio, ¿no? Y nada, sería eso. Sí. Hay una charlita que di hace un tiempo sobre inteligencia artificial y arte, donde uso unas GANs, es otro tipo de redes, lo anterior a que vino a esto de Transformers, que es GPT, en donde
se entrena para que aprenda caras. Entonces vos entrenás una gun con caras, ya se hizo, está hecho, hay una que se puede bajar gratis, se llama Style Gun, si alguna vez las vieron, donde vos metés una semilla y te genera una cara nueva, de una persona que no existe, no necesariamente existe, es una imagen generada por la red, y no es agarra de la base de datos una cara que ya vio, no, la genera de cero. ¿Cómo hizo? Bueno, tiene ordenado los píxeles de tal manera que si vos te movés en un lugar, en una semilla, dentro de ese lugar donde ya los tiene ordenados, todo lo que hay ahí son caras, inventadas o vistas previamente en el entrenamiento, pero tiene un montón de caras inventadas. Bueno, lo que hicieron súper interesante es, ok, yo me paro acá. ¿Hay alguna dirección que me pueda mover de esa semilla que sea característica de la cara? Y encontraron, se puede hacer, encontraron la dirección de separación de ojos, la dirección de la sonrisa, la dirección del género, podés cambiarte de hombre a mujer. Podés ubicarte en la cara de una persona, en la cara de otra persona y hacerla cruza. Entonces te queda una cara que es parecida a esta y parecida a esta, y bueno, es lo que es la mezcla. Entonces, ahí podés hacer ese tipo de cosas. ¿El embedding cuál es? Bueno, que vos tenés una semilla, eso es la entrada de la red, y encontrás una manera de moverte en esta multidimensionalidad que te caracteriza la sonrisa, el Alzheimer en el caso del cerebro. Claro. Esa es la pregunta. Eso es lo que a mí me gustaría poder contestar, todavía no está hecho. Una pregunta que un poco quiero saber cuándo da la respuesta, pero que parece que está bueno para charlar. Como, ¿cuál sería el gran truth en el caso de los estudios de técnicas proyectivas? O sea, ¿cómo entrenas los modelos? Bueno, la respuesta es no lo sé. En principio, algunas de estas cosas se usan en algunos tratamientos específicos. Entonces, yo lo pensaría no en los psicotécnicos, en donde justamente está muy debatido y para mí está refutado que no sirven, entre comillas, para nada. Pero, por ejemplo, en depresión se usan un montón. Son buenos indicadores de depresión. Y en depresión hay escalas que vos podés medir depresión. Entonces, en principio, podrías empezar mirando en pacientes bien descriptos cómo podés extraer información a partir de la semana. Le decís, dibujá una casa, dibujá un árbol, qué sé yo. Bueno, ¿qué características para un paciente que sabés que está deprimido con un grado no sé cuánto según la escala del fulano? Y entonces asociar características del dibujo a graduaciones de depresión tomadas de otro lado, que ahí está el ground truth, ¿no? Claro. En un psicotécnico o en cosas más psicológicas que no tienen cuantificación, no sabría cómo hacerlo. Lo traigo justamente para debatir un poco eso, como, bueno, si esto se hace sobre una escala de 20 puntos, de BDI, lo que sea, bueno, tomamos el BDI. O sea, ¿por qué no tomamos eso y por qué vamos a hacer dibujar? Pero bueno, entiendo que es una cuestión medio circular. Bueno, en una de esas dibujar es más rápido, no lo sé, ¿eh? En una de esas dibujar lo puedes hacer en un celular en tu casa. Son todas cosas a explorar. ¿Qué sé yo? Esto que te dije de generación de texto, hasta podrías pensar que te llega un paciente con una queja subjetiva, che, estoy perdiendo las ganas de vivir, y vos decís, ok, mandame tu historial de WhatsApp de los últimos 6 meses. El texto está ahí, no tenés que pedirle que te escriba nada. O dame acceso a tu mail, yo voy a revisar todo tu mail y voy a ver tus patrones de escritura de los últimos 6 meses. Entonces, aparecen herramientas que no las tenés de otra manera. Con dibujo no es tan fácil, pero aparecen nuevas maneras de diagnosticar y de evaluar a un paciente. Claro, además por ahí le podés explotar o sacar el jugo de contexto con cosas que ya, como decir que ya... En texto es muy obvio, te digo Claro. WhatsApp, te digo mail y decís, claro, Claro. listo, la historia de Facebook te muestra cómo te afecta. Sí, pero no sé, los audios también. Los audios, El pitch que habla de- claro, el pitch, exactamente, la latencia, el vocabulario que se usa, la afluencia, hay un montón de parámetros que ponen. Recién cuando mostrabas las imágenes para poder detectar en base a esos predictores de, creo que era, no sé si era hacia Alzheimer o lo que fuere, pensaba que la primera imagen ustedes la jarra de caramelos o Sí. la gallina, perdón, Cookie jar. en comparación con el otro, con la más emocional, capaz lo que trae es más cuestiones verbales que para cierto tipo de demencia pueden traer información más rica.
pero bueno, es una priori que pienso yo. A ver, es el motivo por el cual elegimos una imagen más. O sea, la validada es cookie jar. Pero el punto que voy a traer es que tal vez para otros tipos de demencias, tal vez frontotemporales, donde haya una cuestión más emocional, traer una imagen de la base de datos LIAPS, donde hay una cuestión más efectiva, puede llegar a ser más predictora. Sí. Sacás para una, es no más interesante, y para otra. Y por ahí el test es usar las dos. Capaz. Sí, sí. Sí, porque las clasificaciones son más complejas que decir, bueno, Sí. entre una de Nosotros estamos en mucho antes que eso, ¿no? Estamos en los primeros estudios a ver si a partir de esto podemos equiparar alguna parte del estudio neuropsicológico, que es de 1 hora y media, es enorme. Tal cual. ¿Y tendría sentido ponerle usar esta misma técnica con EEG para, no sé, detectar cuándo una persona va a tener una pesadilla, un terror nocturno o algo así? Bueno, o sea, necesitarías un montón de data de EEG. Hay un montón hecho de eso. Yo no sé, al que hay que preguntar es a Siddhartha Ribeiro, que es un brasilero amigo nuestro, yo laburé mucho con él. Él es especialista en EEG y en sueños. O sea, hay un montón hecho. De hecho, hay un experimento que no me animé a hacer porque yo viajaba al día siguiente y iba a ser un caos, que es que no te dejan dormir, te hacen deprivación de sueño, y entonces te despiertan todo el tiempo, te acuestan, te ponen el EEG, no te dejan dormir, te quedas dormido y te despiertan tipo la naranja mecánica, es una cosa así, y terminás alucinando, directamente, pero alucinando de verdad. Entonces te miden el EEG y te miran tu estado de, estás destruido. Estás soñando despierto, queriendo dormir, no te dejan dormir. Yo no me animé a hacerlo porque me iba al toque y... ¿Pero para qué lo usan eso? Para estudiar EEG, cómo se comporta el cerebro cuando estás bajo estrés absoluto. Claro. Imagínate hacer eso, después llegás al avión y terminás con convulsiones. Claro. Pero el problema yo no me animé a hacerlo, es como pero... los datos, ¿no? Conseguir tantos datos como hay en resonancia. No, esos son datos de laboratorio, hace 10, 20, 30, 50 sujetos. Claro, por eso. Pero para estas técnicas necesitas un orden mucho mayor o se podría... Y para hacer las cosas de GPT sí, es brutal la cantidad de datos que necesitas. Pero habría que pensarlo un poco porque, por otro lado, en EEG, tus datos tenés el tiempo, tenés la serie temporal, entonces, y tenés 256 canales. Sí. Entonces, en una de esas podés pensar por ahí una cuestión que te amplifique la señal, ¿no? En resonancia, por ejemplo, yo dije 100.000 resonancias. 100.000 textos en GPT-3 es cero. Es cero, no sirve para, no arranca GPT-3. 100.000 resonancias en resonancias te diría que sobra. Porque una resonancia es en 3D y se mira por parches chiquititos. Entonces, la cantidad de parches que vos ves por resonancia es un montón. Y los modelos son más chicos, además. GPT-3 es muy grande, los modelos de imágenes son más chicos. Esperarías que la variabilidad encima y adentro sea más chica, la probabilidad de una palabra son millones. Exacto. Y lo que puede aparecer en un voxel no es tan... Y son 256, porque son voxeles en escala de grises, así que es muy chiquitito. Sí, sí. Dos preguntas. La primera, cuando vos entrenás y tenés un diagnóstico, ¿siempre podés atribuírselo a cierta característica explicable? ¿O a veces el diagnóstico está dado porque la red se entrenó y uno no podría explicar qué es lo que está viendo? Es muy difícil, la explicabilidad es el tema del momento de redes. Además, con estos modelos que son gigantes, todo el mundo está criticando eso justamente. Es inexplicable cómo andan. Andan muy bien, Claro. a las luces, lo ves y anda bárbaro. Pero no, en general es inexplicable. Cuando arranqué yo con esto, nosotros buscábamos todo el tiempo evitar caer en la no explicabilidad absoluta y entonces tratar de tener alguna hipótesis médica previa al estudio. Entonces, hablé de coherencia del discurso, eso fue porque nos sentamos a hablar con los psiquiatras y los psiquiatras dicen, nosotros miramos la desorganización del pensamiento, está descrito en los libros de psiquiatría, eso, cómo el discurso se desordena. Entonces, inventamos una medida de desorganización del pensamiento. Inventamos una. Ahora, si tuvieras 100.000 pacientes psiquiátricos, podrías haber usado un machine learning de los nuevos y encontrado una red que clasifica perfecto el que va a tener el brote y el que no va a tener el brote sin tener la mínima explicación. Hoy yo sigo prefiriendo el explicativo, sobre todo cuando tenés pocos datos, que es el caso.
Si tenés muchos datos, es muy difícil competir contra los que son ciegos. Son ciegos, pero andan bárbaro. Entonces, yo te diría que si son diagnósticos médicos de laboratorio, 100, 1000 casos, 10.000 casos, sigue ganando el trabajar con hipótesis médicas y hacer métodos que tengan algún sentido basado en la hipótesis médica. Ya cuando los datos son enormes, por ahí te conviene hacer al revés. Encontrar que efectivamente existe Machine Learning que lo resuelve y después de tratar de encontrar ahí adentro cuál es la explicabilidad, ¿no? Pero es una discusión Y en el vigente. caso del arte, con lo que estás haciendo con los cuadros de Van Gogh, ¿eso deriva en algún patrón de colores o trazos? Estamos en eso, estamos mirando eso justamente. Pero es buscar la explicabilidad. Es tratar de, si estamos tratando de encontrar si algún atributo de esa red, la red esa es compleja, BGG. Entonces la pregunta es, ¿algún atributo de alto nivel o bajo nivel correlaciona bien con los textos? O sea, lo único que podemos decir por ahora es, predecimos bien, ninguna maravilla, predecimos bien la serie temporal y los brotes, razonablemente bien. O sea, hay información en los cuadros que correlaciona bien con los brotes y con la información temporal de las cartas. Eso podemos decirlo. Ahora, si algún atributo en particular que encima es interpretable, por ejemplo, bordes, gama de color o cosas por el estilo, está asociado al brote psicótico, no, todavía no podemos. Por ejemplo, hay un estudio que habla sobre estas cosas, que es que Van Gogh tomaba una droga para los brotes cuando está internado, que es conocida por teñir de amarillo, o sea que te afecta la percepción en colores amarillos. Y Van Gogh usa un montón el amarillo. Entonces, ¿cuánto de lo que él pintó en realidad no está afectado por la droga que tomaba cuando estaba internado, por esta droga que le afectaba la percepción del color? Estas cosas son preguntas que nos estamos haciendo en la escritura del manuscrito. Y otra que va un poquito de la mano es, ¿cuándo sabes que está terminada la estructura de la red o terminaste de entrenar y lo mejor posible para decir terminé el trabajo? No se termina. ChatGPT 2, 3, 4, 5, sigue. Más datos mejor, redes más grandes a veces mejor. Entonces, esto. Lo que sí haces es, lo que se hace es, primero, se dejan conjuntos para testear siempre afuera, ¿no? O sea, no entrenas con todo, entrenas con la mayoría, 80% ponele. Y lo que sigue pones son cómo vas a medir la loss function de tu modelo, cómo anda respecto a lo que vos considerás como bien. Y pones un umbral, bueno, cuando llegue al 90% me considero satisfecho. Ya. Bueno, entrenate ahí. Y después decir, bueno, no, quiero llegar al 95%, bueno, necesito más datos, cambio la red. O quiero otra red que sea con menor dimensionalidad en alguna capa para tratar de encontrar interpretabilidad, y entonces vuelvo a llegar al 90%, pero con otra arquitectura de red que tiene estas arquitecturas intermedias que te permitan extraer un embedding, cosas así. Una duda, más de curiosidad, es, porque ahora que están pensando esto de GPT, el GPT-3 y en los modelos, o sea, una de las cosas que pegó el salto de calidad es la parte del human feedback. O sea, no solamente la parte de reinforcement learning, sino la parte de human feedback que agregaron, que ahora encima lo escalaron a nosotros, ¿no? Porque los usuarios todo el tiempo estamos siempre... ¿Se les ocurre alguna forma en la que se puede implementar para inclusive mejorar? Porque se entiende lo que digo. Bueno, están estos estudios, los de Alzheimer o los de enfermedades tipo esclerosis múltiple, qué sé yo, tienen human feedback porque están informados. Claro. Entonces ahí tenés human feedback, que nosotros no estamos usando nada de todo eso. Entonces, la primera vuelta de tuerca es, bueno, usemos los informes. Pero podés incluso hacer human feedback cuantitativo. En algunas enfermedades se hace el delineado de, por ejemplo, lesiones en sustancia blanca. Que vos tenés a un médico neuroradiólogo que te lesiona. Bueno, entonces, ¿por qué no le metemos esa información? O sea, está segmentado a mano. Meté esa información adentro. Otra cosa que se puede hacer, que nosotros ya pensamos, es... hay un programa muy conocido que se llama FreeSurfer que te segmenta en áreas de cerebro. Y es un programa a la vieja escuela. Te lleva
tu cerebro de resonancia magnética a un atlas, o sea, a un patrón. Ese patrón está segmentado, entonces te lo segmenta según ese patrón y te lo vuelve a traer. Eso lo hace iterativamente y te da una solución final que es bastante reconocida como el patrón, el ground truth. Entonces, podrías incluso hacer un machine feedback con FreeSurfer, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, hay un montón de caminos para seguir en ese sentido. Y hay un montón de datos porque los médicos hacen esto para los pacientes. Entonces, la base de datos está. O sea, de esas 100.000 resonancias, yo creo que debe haber, no sé, 10.000 segmentadas a mano. Un montón. Bueno.